Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melchisedec. Queridos hermanos, algunas veces dicen que Dios no aprueba a nadie y eso es mentira. La misma existencia es una prueba de Dios. El vivir es una prueba de Dios. Aunque la pregunta es, y muchos se han desconcertado con esa pregunta, si Dios sabe que uno se va a condenar, entonces ¿por qué lo ha creado? Y es clarísimo que filosóficamente sabemos que Dios conoce el futuro. Entonces, ¿cómo respondemos esa pregunta? Si alguien se va a condenar, ¿por qué Dios lo crea para que se condene, entre comillas? Cada cual toma la decisión de salvarse o de condenarse, no es que Dios lo condene. Y la Iglesia Católica ha condenado la predestinación de las personas. Nadie nace predestinado a condenarse. Y Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De modo que sigue la pregunta, es muy difícil de responder esa pregunta. Si Dios, que es bueno, misericordioso, y sabe que un alma se va a condenar, ¿por qué la crea? Eso es un misterio grande de resolver, un misterio grande de resolver. Que yo me siento incapaz de dar una respuesta ante eso. Puedo decir que Dios no coacciona a nadie, que Dios quiere que se salve, todos. Pero permite que existan muchas almas. Y las almas tienen que demostrar que aman a Dios en medio de las pruebas y de los avatares de la vida. Cuando yo les he dicho que solamente existen dos culturas, no más, centradas en Dios, todos los días me convenzo más de eso. Y sin eso no nos salvamos. La primera cultura centrada en Dios es la judía. No más. Jesús era judío, tenía la cultura judía, vivía como judío, se comportaba como judío, se vestía como judío, hablaba como judío, tenía una idiosincrasia como judío, pensaba en hebreo y en arameo como judío. Claro, Dios sí puede pensar en cualquier lengua, pero hablemos y nos circunscribimos a ese momento. Como judío. Sí. Como judío tenía esa cultura, y esa cultura está clarísimo en la Sagrada Escritura, que es una cultura dirigida, formada, configurada y diseñada por Dios. En la forma de vestir, las leyes que tienen, las costumbres que han adquirido, todo lo fue guiando en la historia, o sea que no nos cabe duda, y a nadie le puede caber duda que Dios formó la cultura judía. Esa no me cabe duda. Y la segunda cultura que Dios, y tampoco me cabe duda a mí, es la nuestra. Es la cultura hispana. De resto, le pongo un gran interrogante. No existe otra cultura fuera de estas dos que sea querida, deseada, conformada y formada por Dios. Y en un resumen, pues vemos nosotros que los hispanos, ¿de dónde nacemos? De una provincia romana del Imperio Romano Occidental. Esa provincia, entonces, hay muchos mártires cristianos que se establecen en Zaragoza, sí, Andalucía, todas esas 5 partes, o pues llamemos los 5 reinos en los cuales se divide esa provincia romana.
y esa provincia romana es dominada por los godos y los visigodos. Tenemos la conversión de Recaredo, eso es como otro Constantino. Y luego de ahí, todos esos grandes defensores de la fe católica, todos los defensores de la fe católica son hispanos. Yo que he estudiado historia. Y si alguien se siente en capacidad de refutarme lo que estoy diciendo, pues que me lo refute. Sí, que venga y me lo refute. Ocio de Córdoba, Isidoro de Sevilla, Urfa de Caredo, y seguimos con una lista bien grande de puros hispanos. Esos son nuestros ancestros, vayan escuchándolo. Y así soportan 800 años, 747 o 770 años de dominación musulmana, sin perder la identidad, sin perder la religión y luchar. Y el lema de ellos es como en la Sagrada Escritura. Con una mano tenían que arar la tierra, con la otra mano tenían que sostener la espada para defenderse y con la otra mano rezaban. Así nacimos nosotros, no nacimos de otra manera. ¿Y cómo nació el pueblo de Israel? Pues eso está igualito en Nehemías. ¿Qué le dice Nehemías y qué le dice Dios a Nehemías? Pues con una mano sostienes el palustre, con otra sostienes la mano para defenderte y con otras proclamas mis alabanzas. Igualito. Como surgió el pueblo judío, surgimos nosotros, igualito. Y entonces pasan los años y aparece Isabel la Católica. Sí, que no ha habido otra reina de ese tamaño. Sí, o sea, la ocultaron, los feministas no les interesa, los masones no la han querido canonizar, ¿sí? Y funda nuestra patria, escúchenlo bien. La patria nosotros no la ha fundado ni San Martín, ni Bolívar, ni Iturbide, ni Plutarco Elías Calles, ni Benito Juárez. Nadie de ellos ha fundado la patria de nosotros, ni de ellos, ni de todo Estados Unidos. No, en Estados Unidos ellos no tienen patria por George Washington, no. Ellos tienen patria por Isabel la Católica. De ahí viene la patria. Hay que quitarnos esa idea que la patria empezó hace 200 años. La patria de nosotros empezó hace 500 años. Que si alguien tiene argumentos, pues que lo demuestre. Sí, creo que no se va a poder. Sí. O sea, Dios ha querido y deseado esto. Sí, Dios lo ha querido. ¿Y qué es lo primero que se hacía? ¿Para qué se conquistaba? Para que se volvieran católicos. ¿Para qué se conquistaba? Para que fueran más humanos. ¿Para qué se conquistaba? Para que dejaran de ser bestias. ¿Para qué se conquistaba? Sí, para que amaran más a Dios, para que dejaran los ídolos y elevaran el corazón hacia Dios. Para eso se conquistaba. No se conquistaba para otra cosa. Para eso se conquistaba. Y Dios interviene en la historia, claro que sí. Y Dios guía la historia, claro que sí. Dios orienta la historia, claro que sí. Hoy me llegó algo, sí. Poco dado yo a creer todo ese montón de perolatas y de profecías y todo eso. Y me llegó una cosa que me la mandó alguien, cuyo nombre me reservo, ¿no? Entonces yo se lo mandé a Claudia Reina y le dije, a ver, dígame, Claudia, si parece esto como parecido a la realidad, ¿no? Una profecía del 2013 de la Santísima Virgen María. Ando escribiendo muy parecido, muy exactamente lo que está sucediendo en este momento. Pues, sepan que Petro, Maduro, Putin, Trump, yo me río de esto. Y cuando la gente habla tantas bobadas, yo me río de eso. Sí. El Señor del cielo quiebra el arco de los poderosos. Sí, esto no es
Ay, esto no va a terminar como lo quiere Trump, no va a terminar como lo quiere Putin, no va a terminar como lo quiere Petro, no lo va a terminar como lo quiere Maduro. No va a terminar así. Y vuelvo a decir, ¿cuáles son las dos culturas queridas por Dios? Pues los judíos y la nuestra. En estos momentos la cultura inglesa es querida por Dios. No. ¿Por qué? Ah, muy sencillo. Porque se acogieron al protestantismo, predicaron el protestantismo y enarbolaron el protestantismo. ¿Y qué es el protestantismo? Ah, sí. Llegó un señor que se llama Martín Lutero y empezó a decir que las personas nacían predestinadas para salvarse. Ah, yo ya nací predestinado para salvarme. No importa lo que yo haga, unos nacieron predestinados para salvarse y otros nacieron predestinados para condenarse. Pero el bruto de Martín Lutero le salió otro más inteligente. Y le salió Calvino, que era un poquito más inteligente. ¿Sí? Y digo, bueno, es que unos se van a salvar, pero entonces hay unos elegidos que se van a salvar y por eso se van al pueblo de Israel. Entonces la nación elegida es el pueblo de Israel, pero no ahora. Nosotros los ingleses somos la nación elegida por Dios. Y como somos la nación elegida, pues somos de buena familia, ¿sí? Como se creían los judíos. Nosotros somos de buena familia, decían los judíos. Los demás son perros inmundos. Ellos llamaban perros inmundos a los demás, a los paganos, a la sigrofinicia, a todos. Los llamaban perros inmundos y los ingleses decían, nosotros somos la raza privilegiada. Los demás son perros inmundos. Entonces, hay unos predestinados, nosotros somos la nación predestinada, y como el pueblo de Israel es bendecido prósperamente, entonces nosotros los ingleses somos bendecidos prósperamente con la riqueza. ¡Viva la riqueza! ¡Viva el capital! Entonces, se vive por el capital. Y ahí en Inglaterra es que se han afincado todas esas familias, como la Rothschild, que le ha prestado a Napoleón dinero para la guerra, y etcétera, y etcétera. Prestan a un lado, prestan al otro, y así juegan y juegan. Sí, barajan en la mesa la carta de naipes y juegan con los hombres y hacen los capitales egoístamente. Entonces se puede decir que a partir de 1800, de 1700 y con la caída del Imperio Español, surgieron esas grandes familias poderosas del mundo que se apoderaron del mundo y que nos tienen en este estado de dominación, de subyugación, de subordinación cultural, y que nos tienen en este estado como, perdón la palabra, como necios, creyendo que sabemos la verdad, pero somos necios. ¿Cómo puede ser una nación elegida por Dios así? Su capital es bueno, eso está condenado por la iglesia. ¿Acaso el comunismo es bueno? Eso está condenado por la iglesia. La doctrina social de la iglesia, sí, está en estos últimos 100 años en varias de las encíclicas, ¿no?, que han hecho los últimos papas, diciendo que el comunismo no es compatible con el cristianismo y que el capitalismo salvaje tampoco es compatible con el cristianismo. Pero el capitalismo salvaje se lo inventó Inglaterra y el comunismo salvaje se lo inventó Rusia. Sí, en la revolución de bolchevique, la vigencia aparece cuando explota el comunismo salvaje. Claro, hay italianos por ahí, Antonio Gramsci, claro, ahí aparece Lenin, aparece Stalin, y aparecen ellos, ¿no? Y aparecen los teóricos, y aparecen todo ello. Pero eso es toda pura mentira. Por ejemplo, los que dicen que defienden a Marx y la lucha de clases.
Sí, cosa que se contrapone al Evangelio. El Evangelio no nos manda a pelear entre los pobres y los ricos, jamás. Sí, jamás nos manda a pelear entre los pobres y los ricos. Sí, entonces hay que poner las sociedades a pelear. Primero como pobres y ricos, pero cuando ya se acaba el discurso de los pobres y los ricos, entonces hay que seguir inventando derecha e izquierda. ¿Sí? Y las izquierdas se me van volviendo raras a mí, entonces tengo que inventarme nuevas izquierdas. Y las derechas se me van volviendo a mí, tengo que inventarme nuevas derechas. Divide y vencerás. Pero ¿y con nuestra cultura? La cultura judía está diseñada para salvarse. ¿Sí? Lo importante es guardar los mandamientos, porque los judíos tienen que guardar los mandamientos como nosotros. Los judíos tienen que escuchar a Dios como nosotros. Y nosotros estamos más elevados que los judíos porque sabemos más que los judíos y porque aceptamos más a Jesucristo. Entonces, es decir, estamos mucho más, nuestra cultura está más elevada que la cultura judía. Así Jesús haya sido judío, nuestra cultura está más elevada todavía. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? ¿Para qué se conquistó América? ¿O para qué se liberó América? Para que los indígenas se salvaran y llegaran al cielo. Para que los indígenas se pusieran zapatos y pantalones, usaran cuchara, dejaran de comer carne humana, dejaran de destruirse los unos con los otros, y para que se acabara Babel. ¿Y cómo se acabó Babel? Con la lengua que yo hablo. ¿Y qué son los indígenas? Indígenas españoles. ¿Y qué soy yo? Pues español. Según mis estudios y los estudios de mi tío sacerdote, no tenemos sangre indígena, pero sí tenemos una sangre de un negro africano, ¿no? En nuestra familia. Ese venía en las... Ahí, mi abuela y mi bisabuela sabía que Bolívar era un traidor, ¿no? Y ahí venía el general Odor Ferri, que llegó persiguiendo a Córdoba, ¿sí? Y mató a José María Córdoba en el municipio del Santuario Antioquia, por orden, entre comillas, de Bolívar. Algunos dicen que no, ¿no? Como lo dicen, el héroe de Ayacucho. Entonces, esas cosas, tienen que hacernos pensar a nosotros que si vivíamos para Dios, estábamos centrados en Dios, vivíamos para salvar el alma, llegan esas revoluciones de unos masones que nos hacen pensar como ingleses. Sí, disfruta esta vida. Esto es. Pues para que lo disfrute. Enrédate aquí, complácete aquí, y tú eres inferior. Si estás mezclado con indígenas, estás mezclado con negro, esa sangre ya no sirve. Y después dicen que era Hitler solamente el culpable. No, todo es mentira. Sí. Nosotros, sí, no hacemos exclusión de nadie. Sí, chiquitos, gorditos, azulitos, nosotros sí que somos el país del arco iris. Cuando yo vi a Nelson Mandela, él hablaba de Sudáfrica como el país del arco iris, pero yo no me daba cuenta que yo era del país del arco iris. Sí, que yo sí era del país del arco iris. No del arco iris de los LGTB o LGTQ o LGTH o LGTZ. No, de ese país no somos. El país del arco iris significa el país de la alianza con Dios y con la Santísima Virgen María. Esa alianza está sellada en el Pilar, esa alianza está sellada en Guadalupe y esa alianza está sellada en la Inmaculada Concepción. Ahí está sellada esa alianza. Marianos por el forro, somos el reino de María. No hay forma de rebatir eso. Entonces, si el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ahora nosotros somos el pueblo de María, de la Virgen María, de la Santísima Virgen María. Somos el pueblo de la Santísima Virgen. No nos podrán quitar los marianos
cuando se produzca este cisma verdadero y algunos empiecen a reaccionar todavía antes del aviso, empiecen a reaccionar, medio reaccionar, esperamos que algunos regresen al camino correcto y se alejen de esta pestilencia, de este hombre que es un carnicero de almas, así que llamarle. ¿Sí? Eso seguramente estuvo al borde de la muerte. Y después lo que estoy diciendo la profecía, ¿no? Y después se recupera y etcétera. Sí que tenemos que rezar para salir de la ignorancia y aprender lo que hay que aprender y de tanto conocimiento que nos sirve para. Sí. Preocupados que Petro o no Petro, preocupados que la chamber o no la chamber, sí, preocupados que el otro o el otro, no. Cada uno reza por su lugar, sí, reza por su lugar, reza para recobrar la identidad cultural y católica que tenemos. Para eso hay que rezar. Que Dios nos devuelva nuestra propia identidad. Y la identidad de nosotros solamente nos pide como obligación una cosa: llegar al cielo. Y yo soy como la madre de todos nosotros, le duela el que le duela y no lo acepte, el que no lo acepte. Y el que le eche, váyase. Sí, la madre de todos nosotros para eso es puesta por la Virgen María, es Isabel la Católica. ¿Sí? ¿Cuál era el fin de ella? Sí, que se hiciera rico todo el mundo, que Castilla se hiciera rico, ¿sí? Que yo hablara castellano, sí, que yo fuera sacerdote, porque sin ella yo no sería sacerdote ni hablaría castellano, y sin hablarle eso yo también hablaría inglés, ¿sí? El objetivo de ella era que esos indígenas que ella no alcanzó a vislumbrar y que esos españoles formaran una nueva raza, y ahí se lo confirmó la Virgen María en Guadalupe, por eso aparece mestiza, es decir, sangre indígena y española, ahí está la Virgen de Guadalupe. Y que esos formaran un nuevo pueblo. Y este nuevo pueblo que se formó, que somos nosotros, sí, un pueblo de mestizos, de zambos, de mulatos y de todo lo que puedan imaginarse, ese nuevo pueblo solo tiene como objetivo llegar al cielo. El que esté fuera de eso, sí, NFT. El que crea que su patria tiene 200 años, el mexicano que crea que su patria tiene 200 años, sí, o el estadounidense del sur que crea que Texas, Arizona, sí, su patria tiene 200 o 250 años, todos ellos tienen la misma patria que yo tengo. La patria, sí, la identidad nace con la lengua, con la sangre, con las costumbres, con la religión, con la forma de pensar, con lo que hacemos, con la voluntad de Dios y con un montón de cosas. Entonces, nosotros no podemos vivir como nos marca el mundo. Tenemos que vivir como nos marca Dios. Y todos los días, sin cansarme, diré a todas las personas: hay que orar, ¿sí? Para que la mentira caiga y para que la verdad sea esclarecida y vuelta a poner en banderas en todo el mundo. Porque este reino de injusticia tiene que caer. Estos gobiernos tienen que caer. Estas democracias tienen que caer por voluntad de Dios. Estas corrupciones tienen que caer. Y esta mala iglesia o esta iglesia prostituta también tiene que caer.
Este sistema político tiene que caer. Este sistema económico tiene que caer. Este sistema económico no es voluntad de Dios, este sistema político no es voluntad de Dios, y esta cultura que se nos impone no es voluntad de Dios, va contrario a la voluntad de Dios. Esta cultura viene del diablo, esta economía viene del diablo, ¿sí? Y todas estas imposiciones vienen del diablo, imponiendo una cultura, una religión, una forma de ser, una forma de entender la vida contraria a la voluntad divina. ¿Sí? Y pregunten, la mitad del mundo, pregunten. ¿Existía Holanda, todos los Países Bajos sin España? ¡Guau, guau! ¿Existía Inglaterra sin España? ¡Guau, guau! ¿Existía Francia sin España? ¡Guau, guau! ¿Existía Alemania sin España? Prácticamente no existe la mitad del mundo. Si no fuera por España, no existiría. Eso sí, el diablo tiene que azotarla como sea. Y lo único que no le perdonan a España, ¿sí? Lo único que no le... Bueno, cuando hablo de España, habla de todos nosotros, porque ese término no le corresponde a ellos, ni es solamente a los de allá arriba, un pedacito se quedó con el nombre, ¿sí? Lo que no perdona el diablo y la gente que vive con el diablo es que España haya intentado volver a todo el mundo católico. Eso no se lo perdonan. Y no se lo van a perdonar y siguen sin perdonárselo y quieren destruirla como de lugar. Sí, que no quede ni el polvo de España. Y no estoy hablando aquí de política, ¿sí? De política politiquera. Estoy hablando aquí de salvación. Como hablo del pueblo de Israel, hablo desde lo que soy, desde lo que siento, desde lo que vivo, y desde este lugar es que me paro para llegar al cielo. Gloria a Patria, Figlio ed Spirito Santo, sicut erat in principio, et non ex caetera et in saecula saeculorum. Panem et vinum obtuli.